El convenio que estamos firmando hoy es absolutamente significativo para la historia de Cementos Argos y también de la Universidad Nacional, en la medida en que lo que estamos haciendo es refrendar ese compromiso que arranca desde el mismo nacimiento en 1934 de Cementos Argos, donde fue la Universidad Nacional, en esa época la Escuela de Minas, la que le ayudó a demostrar que sí podía hacer cemento con las materias primas nacionales y que además esos cementos podían ser comparables con las normas internacionales. Eso empezó a facilitar la sustitución de importaciones del cemento y crea lo que hoy es el Grupo Argos, que ha sido un motor muy importante para la economía. Este proyecto, este convenio nace de un comité de presidentes en el que tuve la oportunidad de participar y en el que se dejó una idea, digamos, un poco al aire de cómo construir puentes, cómo hacer vínculos entre la universidad pública y el sector privado, tratando de romper con un paradigma que ha tomado mucha fuerza, y es que son dos unidades que no se comunican. Estoy totalmente en desacuerdo con eso y empezamos a trabajar casi que al día siguiente, y más o menos 2 o 3 semanas después de la primera comunicación que tuve con la Facultad de Ciencias Económicas de la Nacional en la sede de Bogotá, iniciamos conversaciones que transforman. Fruto de la interacción de esas 4 sesiones que tuvimos de conversaciones que transforman, nace una clase Universidad de Empresa, donde empezamos a hablar de sostenibilidad y de cambio climático, y en paralelo empezamos a trabajar con temas de vinculación de egresados de la universidad para conectar talento de la universidad con el grupo empresarial, y en proyectos de investigación que surgen de la definición de un problema. Definimos que estaba relacionado con el impacto que tenía sobre el medio ambiente algunas de sus actividades de producción, y enfocamos, digamos, e iniciamos un proceso de un concurso para saber qué podemos hacer con ese CO2 que es malo para la naturaleza, pero que puede convertirse en una materia prima para otras actividades económicas. Es una experiencia bastante importante a nivel investigativo. Es una oportunidad que genera Argos, es una convocatoria en la cual pues, participan todas las sedes de la Universidad Nacional. Es en función de la descarbonización, el uso del flue gas, es qué se puede hacer con este tipo de emisiones. Nosotros proponemos una tecnología basada en desarrollo de nanomateriales para las aplicaciones en la industria petrolera. Es usar las emisiones que se generan en la industria cementera, esas corrientes normalmente se hacen unas separaciones muy costosas que pueden oscilar entre el 40 y el 60% de los procesos de recobro. La idea que nosotros tenemos es incorporar nanopartículas para poder reducir este tipo de costos adicionales y poder usar estas corrientes tal cual salen de las cementeras para aprovechamiento y uso dentro de la industria petrolera y gas, aumentando las reservas del país y obviamente la productividad. Nosotros propusimos una idea de recoger los gases sin necesidad de captura, sino pasarlo por 2 procesos. Un proceso de ellos era el proceso de gasificación para producir carbón activado, y el otro proceso era del pirólisis, que producía precisamente el biochar que iba a alimentar el gasificador y producir el carbón activado. De esta manera, fuera de obtener el carbón activado como un producto, también teníamos unos gases combustibles que podían ser utilizados en el propio horno. Para el Centro de Desarrollo e Innovación de la Facultad de Minas, este convenio que se acaba de firmar con el Grupo Argos es un hito para el centro, porque ver al CDI convertirse realmente en un intermediario de innovación, en ayudar a crear un puente, en facilitar ese relacionamiento y especialmente a la generación de confianza. La generación de confianza de 2 actores que normalmente se reconoce que hay una dificultad para que puedan trabajar juntos, la universidad y la empresa, donde estos a veces tienen unas brechas de lenguajes, de tiempos, de objetivos, de formas incluso de entender el mundo, que normalmente los separa. Pero el ir por unos objetivos mucho más grandes, por algo que nos interese a todos, incluso como humanidad, pues realmente nos permitió unirnos, y realmente ahí estuvo el CDI constantemente en estas reuniones de acercamiento, que permitió ir entendiendo y traduciendo lo que
quería la empresa, entendiendo las capacidades que hay desde la universidad y cómo éstas se podían juntar para realmente llegar a crearse, a diseñarse dos proyectos que son muy valiosos, tanto para la empresa, tanto para la universidad, pero principalmente para la humanidad, al abordar unas problemáticas muy grandes que tenemos. Entonces, para el CDI realmente es un motivo de celebración y de orgullo haber participado en la construcción de estos resultados.